Y amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro espacio estelar al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que además es el presidente del PRM, el partido de gobierno. Muy buenos días, José Ignacio. Muchas gracias, don Uchi. Un grato placer poder acompañarles en la mañana de hoy. Mucho, por cierto, que no tenía la oportunidad, la dicha de participar en el día, pero siempre es un honor. Gracias por aceptar. Bueno, y vamos a comenzar con algo que tiene que ver con esas dos condiciones de ministro y presidente del partido. Hay muchos reclamos, muchos inconvenientes dentro del partido de gobierno, de todos los que entendían que tan pronto ganaran las elecciones, entonces iba a haber oportunidades en el gobierno para todo. Y cuando digo oportunidades, estoy incluyendo empleos y otras cosas. Bueno, pero eso es una transición que se ha ido produciendo en la medida con un grado de oportunidad, y es un reclamo que entiendo de mucho justo, porque algunos entienden que lo que procura un dirigente político cuando alza su voz por un espacio de participación no busca un empleo. Don Uchi, es más que eso. El trabajo político es muy sacrificado, uno dedica mucho tiempo, pone en riesgo a veces lo que es más importante para uno, como su familia. Y cuando logramos alcanzar la meta, en este caso, de dirigir, tener la dicha de servir, de dirigir los destinos del país, muchos quieren tener la oportunidad que yo hoy tengo, de hacerse orgulloso de mi familia, de llegar al final de la jornada laboral, en horas tardes de la noche, y poderle contar a mi familia, a mi esposa fundamentalmente, que yo hice por mejorar mi país y cómo ha merecido la pena el trayecto. Y tiene que ver mucho con eso. Es un tema más de tener esa oportunidad y esa narrativa personal que de una plaza de trabajo. José Ignacio, entonces, ¿ha habido algún avance con respecto a lo que dice Uchi? ¿Ha habido algún avance en cuanto a la situación de esos dirigentes ya de base, como dicen, y a la adquisición de empleos? Sí, pero también nosotros hemos ido generando un espacio organizado y pensado que nos permita ir haciéndolo de manera escalonada. Pero sí, es un tema que se ha ido venciendo a través del tiempo y que seguirá siendo trabajado también en la medida en la que avance el tiempo. Bueno, ya ustedes tienen año y pico en el poder y están viendo los claroscuros del ejercicio del poder, ¿verdad? Las cosas que salen bien, las cosas que son todo lo contrario. La mejor medida se tomó el primer día. El presidente Abinader con su primer decreto y su primera juramentación. Ministerio Público Independiente. Pero luego han producido una Junta Central Electoral independiente, una Cámara de Cuentas independiente, un Tribunal Superior Electoral independiente, y así por el estilo. Es decir, el mayor aporte político a la sociedad lo hicieron desde el primer día. Ahora están proponiendo, como eso es fruto de la voluntad del presidente, el presidente prácticamente desde el principio dijo que sometería una reforma constitucional para institucionalizar esa independencia de esos órganos, para que no dependa de que mañana gane Píndaro de la Cruz y ponga, como en el pasado, a sus canchanchanes de procurador, presidente de la Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los dos principales partidos de oposición dicen que no, que ustedes lo que están es tratando de desviar la atención por la carestía y otras inconformidades. Sin ustedes tienen mayoría simple, no calificada. ¿Lo van a someter de todas maneras, esa reforma, o se la van a guardar? Esa discusión está hoy en el marco del Consejo Económico y Social, que es un espacio en donde se han generado ciertos niveles de condiciones para que haya un debate plural, un debate mucho más integral sobre este tema y muchos otros que se han colocado sobre la mesa. Están allí representados casi todos los partidos políticos, así como representantes de grupos empresariales, sociales y del propio gobierno. Es un espacio, creo,
interesante para generar una primera conversación. Pero como usted muy bien expresa, esto es un tema de convicción del presidente Abinader, que quiere dejar un legado a las futuras generaciones y generar un antes y un después, romper de una vez y por todas el cómodo matrimonio entre la impunidad y la corrupción. Y para eso, institucionalizar y fortalecer la independencia del Ministerio Público que hemos logrado hoy a través de la designación de una Procuraduría General de la República sin vinculación político-partidaria, debe hacerse a través de generar los métodos y las herramientas constitucionales que le den permanencia en el tiempo. Esta discusión no tiene otro propósito. Han querido inclusive expresar que la idea nuestra es modificar regímenes electorales cuando no pueden estar más distantes. Esta es la primera vez en la historia republicana que un presidente de la República propone una reforma constitucional para quitarse poderes, para quitarse facultades y para disminuir su influencia en el transcurso, bueno, y si tomamos el pasado, la funesta influencia de inclusive poder ser no solamente presidente, sino el hacedor de justicia. Por eso creo que el pueblo dominicano, en sentido general, apoya esta iniciativa, apoya esta propuesta, y el debate se va a generar en dos. Pero los que quieren Ministerio Público Independiente y los que quieren el modelo del pasado. Pero ahora que tú dices que tiene el respaldo de la gente, obviamente que se necesitan los votos en el Congreso, pero el expresidente Leonel Fernández promovió una reforma electoral en el 2010 y entonces hizo un interesante programa de consulta a los ciudadanos en todos los rincones del país. Y la gente llenaba una cantidad de preguntas y la gente decía lo que quería y lo que no quería. Que fue un ejercicio interesante. Claro, que se dañó al final porque él puso la pregunta de la reelección que ya estaba prohibida. Que si estaban de acuerdo con que se volviera, con que él pudiera, no él, pero que se pudiera volver. Y el 67% de los ciudadanos dijo que no quería la reelección y la puso. Ahora, aunque ustedes no tengan los votos, la mayoría calificada para que se apruebe esa reforma, ¿no han pensado en una consulta popular para que la gente diga, a ver, cuántos dominicanos, qué proporción de personas consultadas dicen que quieren una justicia dependiente, una justicia electoral dependiente, y los que digan que no? ¿No han pensado en una consulta popular? Mira, pudieran generarse un sinnúmero de ideas que puedan ayudar a fortalecer la participación de la sociedad para con esta propuesta y hacerla más manifiesta, quizás con mayor nivel de cierta legitimidad y que esto estimule o ayude a fortalecer o apoyar la iniciativa y quizás cambiar la forma en la que algunos partidos y legisladores piensan. Sin embargo, don Uchi, esto es un tema que ha sido altamente debatido, que la sociedad dominicana marchó en su oportunidad por cero impunidad y de qué forma lo hizo, que tomó la Plaza de la Bandera por mayor nivel de institucionalidad. Esto es una discusión que tiene ya un recorrido y que goza de un apoyo mayoritario, importante a la sociedad, que los partidos de oposición conocen, que los partidos de oposición han tenido, más que nadie, han vivido a flor de piel cómo piensa la sociedad en este tema. Y creo que al fin y al cabo nosotros tenemos que hacer un acto de madurez política, todos los actores del sistema, y entender que no se trata de una organización política ni de una agenda política para beneficiar electoralmente a nadie, sino que esto es una propuesta que debe ser de todos y que busca a pensar más en el futuro que en el presente. José Ignacio, también hay que pensar también que al final es para el pueblo, o sea que la opinión del pueblo importa bastante. Hay otro aspecto y es de las críticas que ha recibido el gobierno debido al tema de los fideicomisos y también de las alianzas público-privadas. Por ejemplo, hace unos días el senador Tobías Crespo decía que para el 2024 el Partido Revolucionario Dominicano, en lugar de ir con ese nombre, debería de ir con el nombre del partido del fideicomiso. Y también, por ejemplo, tenemos el tema de la propuesta que se hizo de la inspección vehicular, donde un 90% iba a ir de lo que se recaudara, iba a ir a manos privadas. ¿Qué responde usted ante este tipo de críticas y ante esta propuesta también? Bueno, lo interesante es que el diputado Crespo
en el transcurso de su vida legislativa, su principal proyecto fue el que creó el Intran y, por cierto, todo el tema de la nueva reforma al sistema de transporte de República Dominicana. Y contempla un fideicomiso, por cierto. Así también el caso de que usted se refiere, de una solicitud de alianza público-privada que hizo un particular que obliga a la ley a que se publique. No necesariamente es que ha sido acogida, ni que se le dará curso, ni que es de interés público, pero es el marco de la ley que obliga a que cualquier ciudadano que tenga una solicitud, sugerencia, una idea de alianza público-privada se publique formalmente para que esto mismo que usted ha expresado o ha hecho pueda conocerse y pueda expresarse. Se han encontrado instrumentos, son esos instrumentos distintos ambos que tienen, que pueden generar grandes beneficios para el pueblo dominicano y mayor nivel de transparencia y legitimidad. Sobre todo de transparencia, en la medida en la que sus mismas formas generan los espacios y los instrumentos para ello. Creo que fundamentalmente debemos de sacar el debate político de temas que son evidentemente neurálgicos y de importancia para el futuro del desarrollo de República Dominicana en estructuras o modelos que en toda Latinoamérica y en el mundo son usualmente utilizadas para estimular y fomentar proyectos de desarrollo. Mira, hay un cafecito, ¿verdad? Para ir como calentando. Muchas gracias. Hace falta. Sí. Se ha notado en el curso de este año y pico de gobierno que la epidermis del gobierno ante las críticas es bastante delicada. Ha sido sensible muchas veces. Ustedes han discutido eso, porque eso es un tema importante. Ustedes han hablado de eso, porque es que cuando hay críticas y hay un evidente rechazo o molestia por esas críticas, entonces pueden lucir más débiles de la cuenta. No, todo lo contrario, don Uchi. Somos por eso más fuertes, porque tenemos hoy un gobierno y un presidente que escucha y que conversa, que no está encerrado en cuatro paredes a la distancia, en las alturas de un gran palacete en Gascue. Es todo lo contrario. Es un hombre que gobierna para y por la gente, y para eso tiene que escuchar. Y tenemos que uno que escuche y de qué forma. Y cuando tenemos que enmendar o corregir, lo hacemos. Y cuando también tenemos que abrazarnos alrededor de una idea, porque evidentemente es importante y le ha llegado su tiempo, lo hacemos. No es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza. El poder tener esa capacidad y esa humildad de escuchar, yo creo que tiene mucha fuerza y que también debe ser celebrado. Es un cambio de modelo, de uno distante, de un presidente casi en oportunidad, con condiciones mitológicas, a uno de carne y hueso, que es un dominicano más, que dedica 17, 18 horas de trabajo diario y que quiere, al final de su gestión, entregar un legado para las futuras generaciones. Yo creo que es un acto y una demostración del presidente y del gobierno de mucha fortaleza. Y no confunde, José Ignacio, no confunde tomé una decisión ahora, pero si fulanito dice tal cosa, la llevo para atrás y después entonces si dicen otra cosa también la cambio. Pero, no confunde a la población. Pero ¿cuál caso específico ha sido ese? Si lo que ha habido es del presidente una capacidad importante de construir junto a la gente, de unir junto a la gente. El país hoy transita por momentos muy particulares, especiales, que requiere de la unidad de esfuerzos y de voluntades para poder sacar al país hacia adelante. En medio de una pandemia, nos ha tocado gobernar en el momento más difícil de la historia, quizás en pocos procesos anteriores de la vida republicana, haber tenido un presidente tantos retos como los que se tienen hoy, que no solamente son los del COVID, sino también cambiar modelos, cambiar formas y cambiar las tendencias de siempre en el ejercicio público, que no eran evidentemente con los que nosotros, y creo que la mayor parte de la sociedad dominicana se identifica. Y en esos retos, el presidente Abinader es uno que ha tenido que construir voluntades y tendrá que seguir haciéndolo. Y en la medida que lo logre hacer, que tenga la capacidad de sentarnos en una mesa y poder discutir el futuro del país, entonces tendremos un mejor país. Miren, yo duré 10 años siendo legislador y nunca fui invitado al Palacio Nacional a discutir un tema nación.
el presidente Abinader ha celebrado un sinnúmero de reuniones con legisladores, sobre todo opositores, de todas las bancadas, para poder construir agendas legislativas que son de país y no de un partido político. Ese y otros esfuerzos similares son los que debemos de reconocer y de emular, porque colocan a un lado el interés particular y abrazan el interés colectivo. Hablando también... Sí, adelante. Bueno, hablando, José Ignacio, también sobre esos retos que menciona con la pandemia y todo eso, ustedes habían comentado sobre los esfuerzos que hace el gobierno para mitigar el alza de los precios, que bien tiene que ver mucho con lo internacional, pero aquí lo sufrimos. Claro. Y hay unas declaraciones del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, donde él decía que, contrario a lo que dijo el Banco Central, de que en 2021 el alza de los alimentos reportada fue solamente de 8.5%, él dice que en realidad los precios se incrementaron en un 15% en el caso de la clase pobre, pero en el caso de clase media un 25 a 30% y en el caso de clase media alta hasta un 70% de los precios de los alimentos. Entonces, ¿cree usted que el gobierno hace lo suficiente para poner freno a esto y cómo enfrenta el gobierno estas alzas de precio? Mira, antes de introducirnos en un debate de quién tiene o no razón, sabiendo de que las metodologías utilizadas por el Banco Central son efectivamente inclusive científicamente oportunas, lo cierto es que nada preocupa más hoy al gobierno dominicano que ese tema. Y estará siempre en nosotros hacer todos los esfuerzos debidamente ponderados y posibles para mitigar los efectos de las alzas internacionales de los precios. Solamente en tema de los combustibles, cuando llegamos al gobierno, los mismos estaban en los mercados internacionales a $40 el barril. Hoy va rumbo a 100. El crecimiento del precio en los mercados internacionales ha sido de más de 120%. Y hemos hecho un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo para mitigarlos. Inclusive esta pasada semana, el presidente Abinader convocó a todos sus directores y ministros a fin de cuentas poder generar iniciativas que puedan racionalizar aún más el gasto, más allá de lo dispuesto en el decreto 0322 de racionalización del gasto, profundizarlo aún más para poder disponer de recursos que nos permitan atenuar esa alza si se prolongaría en el tiempo más allá de lo planificado o de lo pensado, porque nueva vez son estos los reflejos, las consecuencias de la respuesta a un despertar del mundo tras la conclusión, o digamos esta parte última, ojalá sea la parte última del COVID, que nos ha hecho cambiar a todos la forma en la que vivimos. Y el gobierno hará como ha hecho a través del tiempo, con el tema de los combustibles, del pan, del pollo, de la urea y de un sinnúmero de otros elementos que son, en algunos casos, inclusive transversales a la familia dominicana, de poder atenderlo para que el mismo no pueda impactar a la familia dominicana de la forma que lo ha hecho. José Ignacio, hay gran parte de componente internacional en la inflación, pero hay componentes nacionales también. Ahora, a la gente eso no le importa. El problema de la gente es si el arroz está más caro, o el plátano está más caro, o el pollo está más caro. Se sufre aquí. Sí, y sobre todo los combustibles, a pesar de que todo el mundo sabe que hay un alza extraordinaria en los precios del petróleo. Anoche se produjo, ya cuando se estaban prácticamente tocando tambores de guerra, lo cual complicaría muchísimo más la situación. Anoche hubo un indicio de distensión cuando el presidente de Francia, Macron, habló separadamente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin, y acordaron que ellos dos van a tener una reunión y luego van a tener una reunión conjunta con los jefes de Estado de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Creen ustedes que eso traerá un alivio en los precios internacionales del petróleo? Bueno, en un mundo como el nuestro, debidamente interconectado, con un comercio tan abierto como el que se conoce en tiempos modernos, todos estos temas, sobre todo en el caso de ucraniano, que tiene capacidad de generar combustibles
y de transportar combustibles a través de sus territorios, evidentemente impactan a Europa y por tanto impactan al mundo. Y estamos muy pendientes de este tema, como de otros que se generan en las conversaciones internacionales. Como también exploramos otras vías, otras alternativas para nosotros poder ayudar a mitigar los efectos sobre la República Dominicana de las alzas de los combustibles y de otros commodities que los mercados internacionales han sufrido alzas. Lo cierto es que también el presidente de la República, en el marco de su discurso del 27 de febrero, ya ha dicho que expresará o anunciará algunos esfuerzos que el gobierno impulsará con estos objetivos. Nada, absolutamente nada, don Uchi, preocupa más hoy al gobierno dominicano que este tema. Y vuelvo a repetir, haremos cuanto esté a nuestro alcance en las capacidades que hoy tenemos como gobierno para poder mitigarlo. Se nos acabó el tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta que se puede responder con una sola palabra. Así como Diandino Peña decía que sin haitianos no hay metro, ¿puede haber verja fronteriza sin haitianos? Entiendo que sí, pero eso es un tema que habrán de trabajarse en la medida en la que se desarrolle el mismo, pero entiendo que sí, que se mandaría un mensaje también interesantísimo en la medida en la que pueda lograrse con la implementación de la mayor cantidad de mano de obra dominicana posible. Aclaro, quisiera decir que en el desarrollo de los esfuerzos que se hacen en las provincias fronterizas, la visión del presidente Abinader es mucho más integral que el levantamiento de medidas físicas como método de control fronterizo, que yo he criticado, por cierto, en el pasado. Se está hablando no solamente de fortalecer nuestra seguridad, sino de desarrollar la frontera, con proyectos como el de Montecristi o de Manzanillo, el de Pedernales, 3 mercados binacionales, la conversión agrícola de San Juan de la Maguana. Los esfuerzos que hoy se piensan para la frontera son mucho más integrales que solamente el del concepto de seguridad y que van a ayudar a cambiar la frontera, que no es solamente un límite, es gente, Son ciudadanos que requieren y merecen de una mejor suerte. Y la visión que nosotros como gobierno tenemos, la visión del presidente Abinader es de atacar el tema de la frontera de forma integral. Qué bueno que por primera vez tenemos un gobierno que está pensando en la frontera. José Ignacio, ¿hay algún tipo de estudios disponibles para la gente ver sobre la situación de la frontera, los estudios que hicieron ustedes para la elaboración del muro y las medidas que están tomando? Creo que hace falta un proceso adicional de socialización en el tiempo para poder hacer entender esta visión que hoy comparto con ustedes, que no solamente es la del levantamiento de esfuerzos para controlar el desarrollo migratorio y seguridad en la frontera, sino que es mucho más profundo que eso, que busca cambiar la frontera. Imagínense, el último proyecto de desarrollo que se conoce en la frontera, que fue impulsado por el gobierno del presidente Mejía, fue Codevi. Desde entonces no ha habido en la frontera un solo proyecto interesante que el gobierno alguno haya ponderado o pensado para allí. Lo que hoy el gobierno dominicano tiene pensado en los proyectos que yo le he mencionado es inversiones de miles de millones de dólares, que no hay duda que fortalecerá y cambiará la piel de los ciudadanos de las provincias fronterizas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hubiéramos podido seguir una hora hablando con José Ignacio Paliza, pero para que rime, dicen que hay más días que longaniza. Así que esperamos que siga aceptando nuestras invitaciones. Muchas gracias, don Uchi. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos viene la oposición. Conversaremos con el senador Bautista Rojas Gómez de la provincia de Hermanas Mirabal por la Fuerza del Pueblo.